estamos haciendo por la plataforma Zoom. Para mí es un doble gusto poder presentar en esta tarde a Pedro Ángeles y a Sergio Burgi. Y ahorita que estábamos platicando de los tiempos y de la experiencia laboral, tengo que comentarles a ustedes que tanto Pedro como a Sergio los conocí más o menos en el mismo año o por los mismos años. En la Torre de Filosofía y Letras, en la planta baja, ahí se alojaba la fototeca del Instituto de Investigaciones Estéticas, el archivo fotográfico Manuel Tuzán, donde Pedro, como historiador en la licenciatura, hacía su práctica profesional, su servicio social, y a donde se quedó para no dejarlo. Ahora Pedro es doctor en Historia del Arte y uno de los conocedores más concienzudos de la historia del arte colonial mexicano, de la pintura colonial. Pero también desde aquella época ya discutíamos en el entorno del Comité Permanente de Conservación de Libros, Documentos Gráficos y Fotográficos, que se llamaba por las siglas y se conocía por las siglas CODOLMAC. Y desde ahí empezábamos a hablar con Ceci Gutiérrez, con Pedro y otros colaboradores de la fototeca, de las diferentes necesidades que íbamos y retos que íbamos afrontando. Yo creo que desde ahí, desde Julieta Ortiz y antes, empezamos a crear alianzas muy estrechas, varios archivos, para buscar una colaboración que ahora pues se materializa, se dinamiza en Fotoobservatorio, pero nuestra amistad y nuestra colaboración profesional se remonta a mucho tiempo atrás. Y creo que ahora en los diferentes senderos que hemos ido explorando en nuestra vida profesional, nos hemos vuelto especialistas, demasiado especializados, ¿no? Y es el caso de Pedro, ¿no? Pedro, independientemente de que escriba sobre historia del arte, sobre pintura novohispana, y tenga una participación muy activa en los coloquios del instituto, también tiene un proyecto muy hermoso que es Uniarte, y un proyecto que trata de buscar todas las aplicaciones de la descripción de objetos de museo para su homologación y sobre todo para ir conformando redes de información muchísimo más eficientes. Una cosa muy importante, como una persona que viene de la historia, que empieza a entender toda la problemática que requiere pues la documentación de un objeto, pues lo hacen que se haya metido Pedro a metadatos estructurales. Y acuerden, para muchos que los que nos escuchan, pues no sé si les dice algo DBase 4, ¿verdad? Pero yo me acuerdo muy bien de las primeras discusiones que teníamos en la sede aquella del Consejo Mexicano de Fotografía, en la calle Tehuantepec, donde nos reuníamos los miércoles por la tarde, varios integrantes de archivos a discutir la conservación, pero también a discutir las bases de datos, ¿no? Entonces, desde ahí empezábamos a plantearnos estas cuestiones de la homogeneidad, del intercambio de información. Así que para mí es un gusto que Pedro, que también es miembro del claustro académico del programa de formación en conservación de patrimonio fotográfico, de ese proyecto que se llama Educación para la Conservación, que siempre ha acompañado, y también que Pedro ahora esté a cargo de este proyecto y que siempre con mucha generosidad nos comparte y nos pone al día. O sea, una de las ventajas de Pedro es que en cada conversación uno recoge una puesta al día. Así que no es una alabanza
metafórica, adjetivada, sino realmente escuchen lo que Pedro nos va a aportar el día de hoy, porque son siempre guías y líneas muy bien trazadas, con tiralíneas, porque una de las cuestiones que yo creo que los historiadores del arte tienen es ser acuciosos, o sea, en su labor, en sus comunicaciones. Así que espero, Pedro, que nos aceptes nuestro agradecimiento por tu participación y que continúes en eso que estás haciendo, porque seguramente nos va a beneficiar a toda la comunidad que nos reúne ahora en este foro. Bienvenido al foro. Por favor, el piso es tuyo. Muchísimas gracias, Fernando. Qué alegría compartir nuevamente la plaza contigo. Qué alegría estar con todos ustedes. Ya seguro que oían esa parte de la plática informal. Y pues ahora vamos a entrar rápidamente al terreno. Tenemos poquito tiempo, así es que vamos a compartir la pantalla y a empezar el diálogo de este lado primero para ver si nos da tiempo de alguno posteriormente. Entonces, a ver, déjenme lanzar la pantalla y ahí tienen ustedes. Pues miren, ya Fernando me ahorró algunas de las palabras que yo quería decir en el sentido de cómo siempre, y esto es natural y creo que ocurrirá con cada uno de ustedes, el territorio real de la vida que cada uno lleva va formando los senderos, los caminos, las rutas, las posibilidades, también lo que no es posible de hacer a lo largo de la vida. El estar trabajando ya de más de 30 años en el Instituto de Investigaciones Estéticas, para mí ha sido un espacio de aprendizaje continuo, uno que no para y uno que al contrario acaba por ser todavía más vertiginoso en estos últimos tiempos. Tal vez eso lo hubiera pensado hace 10, 15, 20 años, lo pienso ahora que son más de 30. Y ahora que son más de 30, los retos para el futuro siguen siendo enormes. Yo creo que la pandemia nos ha mostrado con toda claridad cuál es el poder de la información. Ya sabíamos información es poder y todo ese discurso, pero ahora el hecho de que las tecnologías de la información nos brinden la posibilidad de enlaces como este, de tener presencias omnipotentes, ¿no? Así como Dios Padre, 365 días del año, 24 horas al día por medio de la Internet y que todo mundo que tenga acceso, esa palabra, esa última punto es una condición indispensable. Todo mundo que tenga acceso, pues puede tener un punto de contacto, puede tener una discusión, puede tener algo. Las tecnologías de la información han venido a transformarnos la vida y han venido a complementar las rutas que tenemos que entender para hacer las cosas que podemos hacer. Como ustedes verán a lo largo de la plática, las tecnologías de la información conectadas a la red son el reto que tenemos que aprender a dominar a día de hoy, porque, y esto en los tiempos de Codolmag y de DBase 3 y 4, bueno, empezamos con el 2, después nos pasamos a un chorro de programas en los que yacieron nuestras bases de datos, pasando por FileMaker y todo aquello. Antes podíamos darnos la licencia en casi todo lugar de formar información pero esta información era básicamente para consumo interno. Sí, efectivamente, estaba la idea de que fuera al mismo tiempo que una fórmula de administración, una línea de acceso para el resto de las personas, pero la posibilidad de que esto se diera corría de la mano, por ejemplo, de la publicación de la información por medio de un videodisco, por medio de un CD-ROM. Hoy en día, para muchos de ustedes, muy probablemente van a preguntarse, ¿y qué es eso? Bueno, ¿qué es eso? Tanto como fueron los discos de 3,5, de 5,25, los zips y cualquier cantidad de tecnologías de la información que han pasado por nuestras manos, en un momento en el que
la normalización de la información se estaba construyendo, pero al mismo tiempo nosotros, en pos de formalizar los datos de nuestro patrimonio cultural, lo hacíamos a veces de manera muy doméstica, a veces de manera sencilla, aplicando los criterios del sentido común, que a veces no todo mundo tenemos, y entendiendo del mejor modo cuál era la ruta y el camino que debía de seguir la información para poder servirnos, ya les digo yo, en el interior de los propios lugares a donde la confeccionábamos, ya fuera para tener un inventario automatizado, una búsqueda más rápida, un acceso más definido y poder ayudar a nuestros usuarios. La Internet nos ha estado demostrando y nos ha estado demandando que las instituciones culturales mexicanas tienen que ser menos omisas en dejar su información en los catálogos publicados en la Internet. Y ya les digo, los tiempos de pandemia nos han evidenciado con mucha claridad este fenómeno que nos deja a los archivos, a las bibliotecas, a los museos, un sabor de boca con deber cumplido en algunos casos, pero también débitos, porque hemos entendido que las tecnologías de la información sí tienen que ver con redes sociales, sí tienen que ver con community managers y cosas de estas, pero también tienen que ver con un sentido en donde la información de nuestros objetos, de estos que tenemos bajo custodia, debe de confeccionarse con la mejor calidad. ¿Para qué? Para ser publicada. Y por si fuera poco, el horizonte de la publicación no es el único que tenemos que perseguir, porque cuando se hace información, y esta es una cosa que hemos descubierto muy recientemente, se nos abrieron los ojos de repente, no hay dato sencillo. Si pensamos en las medidas, voy a poner un caso extremo, pero ¿cuánto mide la Torre Eiffel? Pues alguno me dirá una medida, pero yo les podría decir que mide distinto en invierno que en verano. Y así como las medidas pueden llegar a ser un factor claro y clave en la descripción de cualquier objeto, puede tener un horizonte complejo. Piensen ustedes en una escultura contemporánea que tiene 5 o 6 distintas alturas, 4 o 5 profundidades, además de su peso. Piensen ustedes que Córdoba Plaza no confía en las medidas de los curadores y de las personas de registro. Ellos van y miden los objetos para hacerles la caja adecuada para un transporte. El día en que Córdoba Plaza confíe en nuestras medidas, será que tenemos algo que tenemos que ir conquistando paulatinamente. Acuerdos. Y los acuerdos se van a expresar del mejor modo a través de los estándares. También es verdad que en esta transformación de las tecnologías de la información, la web y las mecánicas de la información y de cómo se construye, han venido agregándose factores que hacen cada vez más complejo el territorio de la discusión que tenemos que afrontar. Porque, por ejemplo, detrás de un proyecto tan importante como Europeana, este proyecto fabuloso de la Unión Europea que congrega más de 4,000 distintas organizaciones para ya a día de hoy contar con más de 60 millones de objetos que pueden ser consultados online en su punto de acceso único, la página de Europeana, para lograr ese fenómeno maravilloso que inició en 2008 y con 6 o 7 millones de objetos, y hoy hay 60, es más de 60. Entonces, imagínense ustedes el crecimiento geométrico que esto ha tenido que dar. Y el entendimiento entre 4,000 distintos agentes culturales europeos para que la información que cada uno tiene, heterogénea en sus objetos, porque en un lugar puede ser un museo de historia natural, y entonces, ¿qué es lo que va a haber ahí? Pues especímenes biológicos, maquetas, dioramas y cosas por el estilo que dan cuenta, fósiles, del tipo de objetos que se exponen ahí. Pero también puede haber bibliotecas especializadas en donde hay códices
de inspiración o de origen árabe, pero también puede haber galerías de pintura como la del Museo del Prado, en donde hay grandes obras de Velázquez y de la pintura española de todos los tiempos, desde el siglo XIII, XIV hasta ya aceptaron exponer a Picasso, ¿no? Entonces, el margen de variedad y de heterogeneidad de los objetos puede expresarse en esto, en la pregunta, ¿cómo tanta heterogeneidad puede ser expresada de manera clara, de manera precisa, de manera concisa, sin que haya contaminación a la hora de expandir los datos? Y en este caso ya no estoy hablando solamente de las audiencias, que son, digamos, nosotros, las personas, y que a la hora de consultar, pues debemos de entender que en una pinacoteca hay pintura al óleo, del mismo modo que la puede haber en otra, pero en una le llaman óleo sobre tela, en otro le llaman pintura al óleo y en otro le llaman o le denominan de X o Y cosa. Una de las grandes aportaciones de la Internet, de la normalización y de este flujo de información constante hacia puntos de acceso que comparten la información, nos han demostrado que los estándares, por ejemplo, de vocabularios controlados, pueden servirnos, o los estándares también para la normalización de los nombres de las personas, pueden servirnos como lengua franca para paliar la enorme diversidad de los objetos que poseemos. Y ahí hay en medio una gama de fuerzas políticas, porque si Europeana dice que es un proyecto capaz de cambiar la percepción de la cultura europea, esa es una manifestación política del fenómeno de la creación de ese portal. Desde luego también están las fuerzas culturales que encarnan y hacen posible ese portento de proyecto. Y desde luego también están las fuerzas económicas. Ya sabemos, otra vez, información es poder, saber es poder. El producto de la data que se pueda consolidar a través de proyectos como estos, se pueden consolidar también en formas para futuros proyectos de innovación a la hora de establecer nuevas maneras de acceso al contenido, nuevas formas de distribución, nuevas formas de consumo de la información, y todo eso cae dentro de un territorio de vista académica, pero también enfocado al desarrollo económico de cada una de las regiones. Entonces, tener buenos datos para el patrimonio le conviene a todo mundo. Le conviene a la política que puede mostrar la riqueza del patrimonio de México es rico en patrimonio. ¿Y dónde está su patrimonio exhibido en la red? Cultura. Tenemos grandes instituciones. ¿Y dónde está la información de esas grandes instituciones y de las colecciones que custodia? Esto puede apoyar a desarrollo económico, desarrollo tecnológico, desarrollo en distintas áreas. Entonces ya pueden ver y pueden imaginarse que pasar de lo local a lo global es una verdadera, uno de los grandes retos contemporáneos, ¿no? Yo creo que la buena documentación del patrimonio cultural es un reto de nosotros para poder consolidar todas estas ramas que les acabo de decir, la política, la cultural y económica, enfocadas al trabajo de la información de tecnología y de tecnologías de la información que sirvan, que puedan abrir contenidos, que puedan reclamarse como FAIR, que es un acrónimo de la conducta científica, en donde se habla de datos que puedan ser, y FAIR es un acrónimo, no solamente es justa, justo es compartir, pero justo es compartir porque el acrónimo de FAIR significa la F de findable, es decir, debemos de tener datos que sean localizables, accessibles, interoperables y reutilizables. Si tenemos datos localizables, accesibles, interoperables y reutilizables, FAIR en su acrónimo inglés,
tenemos la posibilidad de que esos datos lleguen a mayores audiencias y lleguen a mayores audiencias con el potencial de transformarlos para transformar su propia realidad. Este camino que lo he resumido en realidad es la conclusión de lo que he llegado. Vamos a ver en los siguientes minutos cómo es que he llegado a esta serie de conclusiones. Todos sabemos que las organizaciones del patrimonio cultural, y aquí utilizo una gráfica heredada de un querido amigo que fue el que me acaba de presentar, tiene varios objetivos, ¿no? Cualquier organización del patrimonio, sea biblioteca, fototeca, archivo, museo, tiene las mismas atribuciones. Tiene que establecer una línea de cuidados hacia las colecciones que posee. Tiene que establecer formas de organizarlas en el territorio físico y tiene que establecer relaciones de lo que las cosas son con investigación. Tiene que saber qué tiene, los datos, el sentido específico de cómo los objetos se unen a su información. Y ese fenómeno es un fenómeno de documentación. Y mientras tengamos objetos bien documentados, vamos a tener objetos bien contextualizados, vamos a tener objetos que son capaces de contar las pequeñas historias en el gran teatro del mundo. Y vamos a poder brindar en un equilibrio perfectamente establecido, esa palabra es vital, porque no podemos solamente cuidar la colección sin dar acceso. No podemos solamente cuidar la colección sin permitir su investigación o proyectar grupos o núcleos de organización que rindan cabida cuenta del proceso de gestión física de los objetos que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Y tampoco podemos solo organizar o tampoco podemos solo investigar el equilibrio o solo dar acceso a todos sin que haya este otro contexto. El equilibrio se da en seguir rigurosamente una línea de balance entre todas estas actividades que son propias y que son realmente indispensables para cualquier organización del sector cultural. Y ahí cada vez, tanto para el territorio de la organización como para el cuidado, como para el acceso y tal vez incluso para la investigación o las formas de documentar la relación de la información entre los objetos, los estándares siempre nos van a dar una línea de trabajo consistente. Yo voy a referirme más al territorio de aquellos estándares que se refieren a la organización del saber y del conocimiento de los objetos, pero sin duda alguna no vamos a decir que la organización no incide en el cuidado, en el acceso o en la investigación, incide, como estas inciden en la organización. Y entonces hay un efecto recíproco entre si tenemos colecciones sumamente bien descritas, esto va a facilitar tareas, va a facilitar procesos, va a facilitar flujos de información que resultan benéficos para todo el conjunto de la organización del patrimonio cultural a la que nos estemos refiriendo. También debo decir que la documentación del patrimonio tiene distintas conexiones. Tiene esta que hablaba yo, hay una directa que se refiere al cómo relacionamos a nuestras instituciones con la web, más allá de las redes sociales, más allá de esta forma de entender al uso de la red como una manera de difusión de actividades, de conocimiento de la propia organización. Un uso mucho más profundo de la red va a revelar que las redes sociales son relevantes, esto no cabe duda, pero hay muchos más aspectos que entender de la relación que tienen las instituciones, las organizaciones de cualquier tipo con la web. Una de ellas es básica y fundamental porque cuando tenemos una buena página web que tiene toda su colección online, que tiene el cuidado de atender accesos a públicos incluso invidentes o con capacidades distintas,
vamos a entender que cuando una página web está perfectamente bien construida, entenderemos que la organización que la produce se refleja en ella como una ventana. Del mismo modo, en sentido recíproco contrario, encontraríamos que una página web deficiente, que no tiene colecciones, que tiene o que atiende solo determinados aspectos, pero no todos los que pudiera potencialmente ejercer con las tecnologías de la información a su disposición, pues entenderemos que parte de la organización de sus flujos de trabajo no tienen el sentido capaz de lograr que la información de años de trabajo, de décadas, hasta de siglos de trabajo, sea capaz de llevarse a la web, porque la tradición, porque la transformación digital es un proceso de enorme costo que tiene que afrontarse y que tiene que paliarse debido a que, ya lo hemos mencionado en otras charlas y en otros lugares, una página web como la del Museo Risk, la plantearon ellos no como la página del museo, sino como el Museo Risk en la web, ¿no? Ese giro resulta importante debido a que para una organización como esta, holandesa, cuenta tanto una persona que paga su boleto y le da la vuelta al torniquete para ver las colecciones físicamente, como otra que da una serie de clics en su página y que la disfruta porque las reproducciones que tiene son en 4K, calidad 4K, o sea, enormes, y porque cada una de ellas la ofrece con una licencia Creative Commons, en donde ustedes ya no tienen que decirle al Museo Rice, oye, yo quiero usar tu foto. El uso ya está dado. Y si ustedes la quieren usar para sus investigaciones, para... un día el director del Museo Rice decía, a mí no me importa que utilicen la lechera de Vermeer para imprimirla en papel higiénico. Lo que me importa es que usen la fotografía que yo proveo. Y entonces el museo se convierte en un generador de riqueza distribuida a las audiencias, que son primero las nacionales y luego las internacionales, que tenemos este beneficio de consultar al Museo Rijks en la web, tanto como aquellos que pueden hacerlo físicamente. Este giro es logrado gracias a que la documentación del museo, rica, poderosa, lograda a partir de los esfuerzos de curadores e investigadores a lo largo de los años, ha podido consolidarse de manera convencional y haber podido ser trasladada a formas de organización en la web. Esas formas de organización, nuevamente, tienen que ver con estándares. Los estándares del patrimonio cultural son el lugar en donde logramos acuerdos, en donde encontramos la forma para poner nuestra información, el depósito que va a contener nuestra información, y ahí es a donde podemos ejercitar las descripciones o el uso de vocabularios controlados o de autoridades. ¿Esto qué tiene que ver con tiene que ver con el fenómeno que yo había mencionado en un principio, y es el de que, pues sí, muchas veces decimos, no, pero es que en mi región determinada cosa le decimos de tal manera. Eso se llama isoglosa en términos lingüísticos. Pues sí, pero la isoglosa tiene una correspondencia con vocabularios que hacen que el entorno general de la información pueda ser comprendido aquí y en todos lados. Y en todos lados tienen también que entender que la particularidad regional puede también tener cabida, tanto como las lenguas originarias, tanto como los vocabularios de giro popular, que no se contraponen al buen manejo y uso de los estándares para que la información genere los mejores puntos de acceso capaces de hacer que todas nuestras audiencias
lleguen a donde quieren llegar. ¿Y a dónde queremos llegar? Al objeto que necesitamos. Y cada vez, conforme la web crece, ustedes han podido ver que el incremento de estos números, ya decía hace ratito lo de Europeana, pero así pasa en muchos lugares y con muchas instituciones. Otro gran proyecto es la Biblioteca Pública Digital de Estados Unidos, que ahora mismo ya tiene cerca de 30 y más millones de objetos. Y aún con esa enorme oferta dentro de la web, las audiencias pedimos más, porque hay una enorme cantidad de objetos que todavía no existen, en la web, lo cual no quiere decir que no existan, porque están expuestos en las vitrinas, montados en los libreros, guardados en los anaqueles de archivo, pero el acceso... No, y lo que me dijiste. El acceso, ay, perdón, que esta cosa se activó. El acceso sigue siendo una manera cada vez más, la web sigue siendo una manera cada vez más exigente y más positiva y en donde expresamos mejor nuestro apetito por la información. Las bases de datos, ya les digo, a lo largo del tiempo han tenido un acento básicamente administrativo, pues ¿qué era lo que necesitábamos? Pues saber qué teníamos, ¿no? Y entonces nos poníamos a contar y metíamos en la computadora registros básicos de la información y así hemos venido a ir concentrando una información en un principio simplificada de los contenidos de nuestros objetos dentro de cada organización de custodia. Pero al mismo tiempo que el acento administrativo ha venido potenciándose, porque después de todo, si no sabemos qué tenemos, es una falta grave, pero además también las coberturas institucionales necesitan saber qué tenemos para poder ejercitar algunos territorios de la administración del patrimonio cultural que son verdaderamente importantes, tales como el financiamiento, tales como el manejo de seguros, tales como pues el control del tráfico ilícito de los objetos, ¿no? Hay una gama de posibilidades dentro del área administrativa que cobran cabida cuenta en la descripción, pero para ellas, en algunas ocasiones, no es necesaria la descripción profunda. Es necesaria la lista breve, sí, bien hecha. Ya les digo, no hay dato sencillo, ¿no? A veces de una obra podemos dudar quién es el autor o atribuirle 5 autores. Entonces las discusiones en torno a un solo dato de un solo registro de una sola obra puede llevar una discusión académica muy grave. Y piensen ustedes en un caso extremo. Decir o definir si una obra es de Diego Rivera le quita al seguro muchos ceros o se los da. Entonces, el acento administrativo es una parte fundamental del trabajo de la organización de la información relacionado con la documentación y que lo hemos definido a partir de o el registro de la obra o el inventario. Esto, a muchas veces, son los únicos elementos que tenemos para dar acceso. Pero también el arribar al territorio de la discusión académica y brindarle a nuestra descripción mucha mayor profundidad es algo que nosotros tenemos que buscar. No por nada, proyectos como la Mediateca, proyectos como Mexicana, que son tan exitosos, lo son porque han afrontado los problemas de la organización de la información dentro de cada una de las organizaciones de las que estos dos portales son la visión pública de la información. Pero vean ustedes la cantidad de metadatos que ofrecen, más o menos restringidas, ¿no? La Mexicana un poquito más reducido, la Mediateca un poquito más amplio, debido al contenido del esquema de información que han utilizado. Uno utiliza MEDS y MODS, el otro utiliza un esquema de información mucho más restringido, pero lo fue así porque muchas de las organizaciones del patrimonio cultural solo habían trabajado de mayor manera o tenido mayor capacidad para generar información en muy pocos campos. Autor, título, medidas, pocos campos. Y esos son los únicos que tenemos que ofrecer.
Esos son los únicos que tienen que ofrecer los agregadores. Esos son los únicos campos restringidos que tienen que ofrecer las instituciones con responsabilidad de custodia a la hora de mostrar sus objetos. ¿O pueden ser más? Mientras más información, los objetos mejor contextualizados. Mientras más rica la información, los objetos tendrán mayor incidencia en no solo descubrir la historia de cada uno, sino también la posibilidad de establecer relaciones entre ellos y ayudar a la investigación. Entonces, el acento académico, el administrativo y el de acceso generan una gama de posibilidades que nosotros tenemos que definir para que dentro de las políticas de información que generemos, digamos a cuál atendemos más y por qué. A mí me gustaría que las instituciones culturales trabajáramos para crear las listas que nuestros ámbitos de cobertura institucional, nuestras atribuciones legales, nuestro devenir histórico nos exige, pero que también atendamos el acento académico de la información para brindar una descripción más profunda a nuestras audiencias. Desde luego, esto solo se logra otra vez más conociendo los estándares del patrimonio, influyéndonos de ellos, incrementando nuestra cultura de la documentación, porque saber y hablar de estándares nos debe hacer comprender cómo la mecánica de la información con la que nosotros dialogamos cotidianamente se relaciona con palabras específicas que le permiten a uno decir con mejor o con claridad algo que debe ser entendido por nosotros, para nosotros en el interior de nuestro lugar de trabajo, pero también por otros, incluidos aquellos que no tienen la misma formación académica, incluidos aquellos que son audiencias juveniles, incluidos aquellos o infantes, incluidos aquellos que tienen una gama de formaciones diferentes a la nuestra, ¿no? Que no son historiadores del arte, que no son personas relacionadas con la fotografía o con el saber fotográfico, personas que son audiencias generales y que de todas maneras, esto no se nos debe de olvidar, trabajamos para ellas, ¿no? En algún momento el director del Museo del Prado, a la hora de publicar por primera vez la página web que hoy día tiene, pues le dijo a quienes la desarrollaban, a mí no me hagan una página web para historiadores del arte. Esos son unos malvados que siempre que lo necesitan vienen y les damos todo lo que quieren. A mí háganme una página para que cualquier persona interesada en la pintura del museo tenga la capacidad de contar con la mejor información, la más autorizada, para poder disfrutarla porque quiere verla, profundizar en ella porque le gusta o, dado el caso, si es un especialista, tener la mejor información y la más certera para poder dialogar con los objetos de manera profesional más profunda. Y aquí no hablamos de verdad ni de mentira, no hablamos en un sentido positivista de tener los datos verdaderos que nos hablan de las cosas, porque al final todo esto lo hacemos personas que nos cansamos, que tenemos necesidades fisiológicas, que nos distraemos, que cometemos errores y que podemos generar información que no siempre cumple las normas y estándares de calidad. Pues sí, la lucha es para lograr el efecto contrario. Cuando yo por primera vez vi este mapa de Jane Rayleigh en 2010 y me decía, bueno, pues para solamente el área del patrimonio cultural tiene usted que conocer 105 estándares. La verdad es que yo me quedé muy impresionado. Desde luego, había en aquel momento 105 estándares, tal vez hoy día ya un poco más. Algunos de esos estándares que se mencionaron en este planisferio de estándares tal vez hayan desaparecido o se han transformado. Ahorita les voy a citar el caso de uno. Pero aquí Jane Rayleigh pone a los que ella consideraba los más importantes o los más relevantes en esta parte superior como estrellas con colores que hablan
del para qué son usados. Y el para qué son usados, esos mismos estándares también los distribuye en este planisferio, que está dividido para estándares por dominio de uso, por comunidad, por propósito, por función. Si nosotros nos acercamos al mapa, veremos que además van de un color más pálido a uno más intenso. Eso también quiere decir que ha colocado a los estándares que son de mayor uso para, por ejemplo, estas comunidades que vamos a ver ahorita, o para estos dominios de conocimiento que están en esta misma gráfica, y al centro están los que son indispensables, ¿no? Los que las comunidades o la gente que se dedica a la descripción de objetos culturales o imágenes en movimiento o materiales musicales debe de conocer sí o sí. Y entonces para los archivos, ustedes ahí pueden ver citadas la AGSL, DAX, las EDAs, la ISAT-G en sus distintas variedades, y pues son las normas básicas que los archivistas tienen que conocer. Para aquellos de la industria de la información está, por ejemplo, el SCOS, ¿no? El Simple Knowledge Organization System, y cualquier otra cantidad de siglas que ya simplemente para verlas, para saber qué significan, a mí en un principio me resultó intimidante, mareaba. Para las bibliotecas, desde luego, están las reglas angloamericanas, las RDAs, está MEDS, MODS, OAIS, que es un sistema de administración para la preservación digital, está el OAIPMH, el Z39.50, que son protocolos de intercambio de información entre centros de información que tienen, entre centros que tienen información y otros que la requieren, es decir, son protocolos de traslado de información de un punto a otro, remoto. Y bueno, pues allá hay este MARC, que está siendo desplazado por las RDFs. Y los bibliotecarios así estarían en ese momento todavía con las angloamericanas, por ejemplo, como la base de su formación en aquel momento. Y para los museos están estas otras siglas casi incomprensibles, ¿no? AAT, CSO, CDWA, SIDOC-RM. MuseumDat es uno de los estándares que desaparecieron para convertirse en Lido, Spectrum, TNG, ULAN. Y si conocemos al menos esos estándares, ya vamos a poder establecer una gama de conocimiento relacionada a la descripción del tipo de objetos que tienen los museos. Y también, por ejemplo, ustedes van a poder ver que para quienes trabajan recursos visuales, fotografía entre ellos, algunos de los estándares que son compartidos por los museos también son usados allá, ¿no? Está ahí el AAT, que es el Tesauro de Arte y Arquitectura del Instituto Getty. Está CCO, que es una iniciativa también formada desde el Instituto Getty, que se llama Cataloging Cultural Objects, y que viene a ser el reflejo de un trabajo colaborativo de muchas entidades para lograr reglas de catalogación parecidas a las angloamericanas, ¿no? Y que quienes trabajan catalogando objetos vieran que el rigor que se tiene es el mismo que se debe de tener para la descripción archivística, para la descripción bibliotecológica, porque al final la búsqueda de mejor información es la búsqueda de un mejor acceso o de un uso mejor de la información, ¿no? Aquí tenemos ya más de cerca aquellos estándares que son definidos de acuerdo a el dominio para quienes buscan la mejor información para los objetos culturales, ¿no? Y ahí hay algunos de los que ya mencionamos. Está VRA Core, que es un estándar muy interesante y que en algún momento debemos de referir referencias entre VRA, cuánto se parece VRA y cuánto se parece la regla para la descripción de fotografías hecha por nuestro consorcio de aliados académicos que también se han juntado en el fotoobservatorio, ¿no? O aquí están los estándares de los museos, ¿no? Y claro que estos estándares en esta gráfica, les digo, se ven intimidantes porque ¿qué diablo significa X-Query? ¿Qué diablo significa XML Schema? ¿Qué significa DAX? Bueno,
todo esto, dado así por Jim Raley, es intimidante, pero hay que comprender que esto tiene una historia, que los estándares no se hacen de la noche a la mañana. Y al menos en el caso del patrimonio cultural, tenemos estándares que se han venido haciendo desde los años 60, ¿no? Ahí está el origen de Mar 21 con una increíble señora llamada Henrietta Abrams, que trabajaba en la Biblioteca del Congreso, ya hoy jubilada, y que fue la primera que pasó la información que estaba ya de por sí estandarizada en las tarjetas de los ficheros de la biblioteca. Una tarjeta de fichero de biblioteca estaba estandarizada, por ejemplo, en el tamaño que tenía el cartón. No había fichas más grandes o más chicas. Había fichas específicas para registro bibliográfico, con medidas específicas. Y la posición de la nomenclatura en donde era encontrado el libro tenía una posición y la forma del título otra. Desde luego que el traslado de esas normas previas a la existencia de las reglas angloamericanas ya estaba latente en las tarjetas, y lo que hizo Henrietta fue pasar eso a algo que se llama Matching Archive Readable, no recuerdo ahorita el nombre del mark, pero es reglas que puede leer una máquina, ¿no? Y ahí está el contenido de lo que le enseñaban durante tantos años a tantos bibliotecarios, compañeros nuestros. En esta gráfica que ustedes ven, podrán notar que arriba hay una línea de tiempo que corresponde a desarrollos de las tecnologías de la información. Y, por ejemplo, antes, ya hecho por computadoras para mainframe, estaba el Mar 21, hecho por Henrietta Abrams. Pero los procesadores que hoy utilizamos corrientemente, tal como el que tengo enfrente, el primero se produjo en 1971 y en el 83, Time, la revista Time, igual que haciendo el uso de este listado curioso de, bueno, ahora vamos a presentarles a la figura del año, pues la figura del año de 1983 fue la computadora personal, porque la computadora personal en 1980 estaba transformando la relación que el público general estadounidense tenía con la tecnología. Y ahí viene el garage de los creadores de las máquinas Apple, está la guerra de los procesadores y de los sistemas operativos entre Apple y Bill Gates, está el desarrollo cada vez más consciente y consistente de la web, ¿no? De un método de intercomunicación entre computadoras que desde luego primero fue de origen militar y estratégico, pero también científico, porque el creador de la web, un señor llamado Tim Berners-Lee, trabaja en el colisionador de hadrones, y los científicos necesitaban un método fácil para poder verificar los datos y comunicárselos entre ellos. Y entonces, primero por medios de computación por terminal y monitor, y luego por ambientes gráficos, la web fue cambiando, ¿no? Ahí ustedes tienen arriba de 1993 el logotipo de Mosaics, que fue el primer navegador gráfico de la Internet y con el cual aquellos que antes utilizábamos Gopher o cualquier otro punto de acceso para saber qué había, como un OPAC, como un punto de acceso de una biblioteca, qué había en otro lugar, ¿no? Entonces ya ahí el desarrollo de la Internet se daba. Pero con el desarrollo de la Internet ustedes también pueden ver abajo en verde los avances que estaba dando la bibliotecología, ¿no? En 91 las bibliotecas norteamericanas estaban pasando de las tarjetas a los puntos de acceso y OPACs, que eran terminales por computadoras, ¿no? Las grandes bibliotecas tenían sus ficheros en computadoras. Los museos empezaron a desarrollar los estándares del patrimonio cultural generales, como Object ID o como el modelo de datos de CIDOC, desde los años 90.
una iniciativa importante de los museos son las guías internacionales de información del 96 y el estándar más complejo y completo que es SIDOC-CRM. Y en rojo están los avances en el territorio del cómputo. 2000 es importante porque en ese año la Comunidad Económica Europea le encomendó a un grupo de expertos un análisis concienzudo de cómo las nuevas tecnologías estaban impactando o podrían impactar al sector cultural. Lo estaban haciendo en las bibliotecas, lo estaban haciendo en los museos, ¿no? Los grandes museos empezaron a generar bases de datos complejísimas, como aquella que se dio a partir del modelo de datos de SIDOC. Bases de datos relacionales era la moda de aquellos tiempos. Y entonces la comunidad económica desarrolló uno de los tantos proyectos que se llaman Ariadne, pero en ese caso, este proyecto en específico, encabezado en una de sus partes por un señor llamado Lord Dempsey, pudo decir esto, ¿no? Bueno, nosotros vemos que las bibliotecas, archivos y museos, las instituciones de la memoria, y ahí salió el término de instituciones de la memoria, ¿no? Por Lord Dempsey en un artículo del 2000 generado en el contexto de este proyecto Ariadne. Son entidades, decía este Lord Dempsey, que todas producen información. Claro, la biblioteca tiene sus métodos, los archivos tienen sus métodos, los museos tienen sus métodos, pero todos generan información. Entonces el gran reto era buscar el modo en el que estas instituciones de la memoria deberían de poder converger su información en un punto para que el acceso de ese punto pudiera ser distribuido a muchos usuarios sin tener que estar recurriendo a cada una de las instituciones. Ese es el proyecto de Europeana. Y de 2000 a 2008 se desarrolló. La bibliotecología, por su parte, desde el 63, MAR 21, el modelo entidad-relación en 97 y el modelo entidad-relación orientado objeto en 2003 a 2006. Después todo se vuelve cada vez más caótico y más complejo, porque la Internet crece. Mosaic es desplazado y viene Netscape, y después Netscape es desplazado por Internet Explorer, y viene la guerra de los navegadores, y arriba Google, ¿no? En el 97. Para gentes jóvenes es imposible no considerar que no había telefonía celular en los años 80, pero no había. Pues tampoco había Google, ¿no? Apenas en los años 90 y tantos empezó a haber el primer esquema de Google, y Google también fue una tecnología que hizo matar a muchos otros concentradores de información como Lycos, Altavista y tantos otros, porque su algoritmo empezaba a través de la búsqueda de los metadatos en las páginas web a localizar información para los usuarios. Viene la guerra de las .com, viene el desarrollo del cómo los estándares, porque la web semántica por Tim Berners-Lee es un llamado de atención a toda esta web bastante desorganizada, que lo que hizo fue hacer de la web un negocio más que otra cosa, más que un método de intercambio de información. Lo era, pero la parte del negocio dominó a la parte académica que tuvo en algún momento, o de aplicaciones militares que tuvo en algún momento la web. Y bueno, pues ahí está. Después viene la creación de la Linked Open Data, de Twitter, Europeana en noviembre de 2008, la Biblioteca Digital Pública de Estados Unidos en 2013, y cómo esta ha crecido, ¿no? Y los estándares continúan ahí desarrollándose. Hay momentos estelares en la formulación de estándares, tales como los que se crearon entre el año 2000 a 2010, y ahí están todos estos que ya hablé de Getty, que son los que nos han enseñado cómo se cataloga un objeto. Y después viene el Comité Internacional de Documentación a decirnos cómo se debe transferir la información entre uno y otro aspecto. Y entonces tenemos con que los estándares
son una rueda lógica que nos ayuda. Y además de los estándares están las ontologías y más estándares, pero ¿hasta dónde y hasta cuándo los estándares van a convertirse también, sí, en una ayuda, pero no en una moda o no en algo que nos derribe la manera en cómo comprendemos la información? Ya para terminar, bueno, aquí ya me queda muy poco tiempo. ¿Cómo pasamos de un territorio no normalizado a un territorio en donde podamos hablar de datos que tengan más interoperabilidad y que puedan ser fair, que puedan contar con las bases de una tecnología de web semántico y que se conviertan en datos que nos ayuden a nosotros, pero que también puedan relacionarse con datos de otros sectores, por ejemplo, ¿no? Relacionar los datos del patrimonio cultural con los datos de las ciencias de la atmósfera para determinar de qué modo el cambio global del clima está afectando el patrimonio cultural. Ese tipo de problemáticas de cómputo de alto consumo solo van a poder ser vivos si creamos información de gran calidad a partir de un modelo de trabajo que haga que los estándares nos ayuden a esto, a interconectar conocimiento, a converger nuestra información, a hacer que ese LAM de Lorcan Dempsey, ahora con la G, GLAM, Galleries, Libraries, Archives and Museums, sea en realidad un mundo y un modelo que nos permita mayor y mejor información, ¿no? Y ahí están proyectos como los de Wiki, que igual que la enciclopedia de Diderot, está revolucionando el ámbito del conocimiento a partir de, una de un modelado de información altamente estructurado. Si usamos la Wikipedia y hacemos entradas en la Wikidata, estamos pasando nuestras notas de la libreta escribe a tecnología del siglo XXI, pero hay que saber cómo hacerlo. Y desde luego esto solo se logra conociendo estándares, incrementando nuestra cultura de la información, generando datos que puedan ayudar a la interoperación, sí, jurídica, porque primero hay que atender aquello que tenemos la capacidad de difundir, pero también que garantice que la base semántica en el modelado de los vocabularios que yo uso junto con otros tengan correspondencias lógicas, porque ya lo ven, de lo que se trata es de que nuestra información converja, que nuestra información sume, que nuestra información organizada dé cada día para más estructuras y para más niveles en el territorio de la propia información que nos permitan el lejano horizonte de la publicación de nuestros datos o de nuestra información en Linked Open Data, en datos abiertos vinculados. El panorama, como ustedes pueden ver, es terriblemente complejo. El panorama, tal como ustedes pueden ver, es un territorio de llaves, no candados, de posibilidades, no de muros, de horizontes a conquistar, de fronteras que superar. Solo gracias a este tipo de trabajo que tiene que ver con la conciencia de que los estándares internacionales nos van a ayudar, vamos a poder tener mejor información, vamos a poder tener acceso nosotros a una administración más eficiente de nuestros recursos, pero las audiencias a un territorio más amplio, más generoso, dado por las instituciones que somos al final las que tenemos a los objetos y por lo tanto también la responsabilidad real y legítima cedida por nuestra sociedad para describirlos mejor y para hacer que su información contribuya al avance, sí, pero desde luego sin renunciar al hecho incontrovertible de que los datos del patrimonio cultural, como el patrimonio cultural mismo, también sirve para conocer, para recrearse, para disfrutar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Perfecto de timing en tu presentación. Y bueno, creo que hay que recoger algunas pues, reflexiones muy importantes, conclusiones muy importantes. Sin metadatos estructurados no nos van a ver
no van a ver los cosechadores de información lo que tenemos, porque no vamos a jugar en las grandes ligas, vamos a seguir siendo bases de datos internas o desde nuestra página web, pero no vamos a participar de lo que tú llamas en tu gráfica el incremento de capacidad de búsqueda. O sea, quien vaya a buscar una fotografía que nosotros tenemos, no la va a encontrar si no estamos vinculados, si no estamos integrados en ese modelado, es decir, modelar la información de acuerdo a los estándares, a requisitos, porque el estándar es un requisito. Si usted no tiene los requisitos, si usted no tiene la edad de mayor de 18 años, no le damos una licencia. Si usted no sabe manejar, no le damos una licencia. Si usted no sabe cómo operar el coche, pues no le vamos a dar una licencia. Bueno, creo que esto es una reflexión, la tipología de nuestras instituciones de la memoria que convergen en los sistemas de información. ¿Cómo? Con ontologías, con estándares, con listados de autoridades, llamarle a Pedro, Pedro y a Juan, Juan, ¿sí? Pero para que todo el mundo, como tú dices, más allá de la isoglosa, pues, o esa misma isoglosa se utilice de tal manera que entre a circular dentro de, de la topografía de la información, porque es lo que estamos haciendo, topografía de la información. Bueno, hemos llegado al final. Tenemos un comentario de Jorge Carretero donde te manda saludos y te dice que desde Puebla de Los Ángeles siempre es un gusto escucharte. Bueno, hasta aquí tenemos este comentario de Jorge.